Buenas noches. Platico esta vez con el abogado litigante Tomás Mundo Arriaza. Él es veracruzano, radica en el puerto de Veracruz y conoce muy bien lo que la sociedad veracruzana está viviendo con la procuración y la aplicación de la justicia. Buenas noches, abogado. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por darme este espacio y la oportunidad de que el resto del país sepa lo que está viviendo la justicia en Veracruz. Bueno, la experiencia que tiene usted en los litigios que le tocan se enriquece con sus estudios del nuevo sistema penal acusatorio. Usted es egresado de la Universidad Veracruzana, pero tiene algunos posgrados, sobre todo en la UNAM y en San Diego, California. Entiendo que también en Sevilla y en distintas aplicaciones en distintos lugares de América Latina. Y los casos, particularmente de la jueza Angélica Sánchez, que fue prácticamente levantada en 2 ocasiones y ahora está en la cárcel por haber emitido una sentencia, pero hay otros en que está una periodista, una célebre acusada, Yuli Raquel, acusada de asesinato. ¿Qué se está viviendo en esta administración y cómo está el mando de las investigaciones y de las sentencias en Veracruz? ¿Quién manda? El caso de la jueza Angélica Sánchez es uno más de las tantas arbitrariedades con que se maneja la justicia penal en Veracruz. Está ahorita reciente el caso de nuestra amiga Claudia Guerrero, está el caso de Yuli Raquel, está el caso de Rogelio Franco, está el caso de Goyo Gómez, está el caso del alcalde electo de Lerdo de Tejada acusado de secuestro, y esos son unos cuantos. Está también el tema de los ultrajes a la autoridad, que el gobernador creó este monstruo jurídico para tener un pretexto legal y poder encarcelar a los que piensan diferentes, a los periodistas incómodos y a todo aquel que no se ciñe. Porque, es bueno decirlo, hay 2 mujeres al frente de la Fiscalía, una, y del Poder Judicial, la otra. Las 2, el sello característico es la ignorancia total del sistema penal acusatorio, pero eso sí, tienen una gran virtud, una sumisión total al Poder Ejecutivo. Entonces, no son entidades independientes por ley. Como dice Tomás Hobbes, derechos que son regulados en las constituciones, pero en la práctica no pasa así, son papel mojado, y eso pasa realmente, o sea, es papel mojado la autonomía. Pues no, la Fiscalía es gente que salió de las filas de la Secretaría de Gobierno. La presidenta del tribunal, pues es una mujer que lo que hizo primero al asumir como presidenta del tribunal es ir a un mitin político del partido del gobernador y decir que ella comulgaba con el partido, con la 4T. Entonces, se supone que el Poder Judicial no tiene una militancia partidista ni trabaja en función de convicciones ideológicas, abogado. Fíjense que algo que es bueno que sepan los que nos hacen el favor de ver y oír, el World Justice Project acaba de informar en el último informe 2023. Veracruz es el último lugar en impartir justicia civil, el peor Tribunal Superior de Justicia en impartir justicia civil. ¿Quién lo afirma? World Justice Project 2023. ¿Y eso qué es? Es una ONG encargada de medir el estado de derecho, los estados de derecho en el país y en el mundo. Y en el caso de México hace una evaluación en 8 ejes, y de esos 8 ejes se valida civil y penal. Veracruz ocupa el 32 en materia civil
y ocupa el 30 junto con Morelos y la Ciudad de México, el último lugar en impartir justicia penal. Veracruz es el último lugar en defender los derechos fundamentales. O sea, somos 3 renglones que Veracruz ocupa el último lugar. Por eso, ¿y qué mide, por ejemplo, los derechos fundamentales? Mide que el Poder Ejecutivo no tiene contrapesos eficaz, es decir, un Congreso que tienen a modo, una Fiscalía que tienen a modo, un Poder Judicial que tienen a modo y un Orfis que tienen a modo. Es decir, no hay esos contrapesos. De nada sirve cuando uno va a San Diego, California, por un año a capacitarse y viene uno con esta idea del sistema penal acusatorio a decir, a ver, este es un gran sistema garantista, donde en la cárcel deben estar los que deben estar, no inocentes. Entonces, cuando uno viene acá y oye expresiones del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, decir presuntos criminales. Entonces dice uno, ¿y dónde está el 20 constitucional que habla de presunción de inocencia? Ese es algo que dice uno, bueno, es terrible que alguien se conduzca y que no salga la fiscal y que no salga la presidenta del tribunal no a desmentirlo, pero sí a decir, bueno, vamos a respetar estas garantías constitucionales. A ver, abogado, hay algo, por lo que usted acaba de mencionar, que quizás ilustre esta sumisión de la Fiscalía y del Tribunal de Justicia al gobernador García con lo que fue el primer levantamiento de la jueza Angélica Sánchez cuando la cita la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo se llama? Lisbeth. La cita después de decirle que se atendría a las consecuencias, y cuando la juez sale de su casa para acudir a la cita a las 10 de la mañana, es interceptada por la policía, que después señalan que se resistió, que le disparó a los policías, le hacen disparar, pero en fin, ¿cómo está esto que se entendió como una celada tendida entre el gobernador, la presidenta del Tribunal Superior y la fiscal? Sí, imagínese, perfectamente lo narró usted. ¿Fue como lo dije? Sí, ahora, así sale la versión, así es, así fue. Ella, literalmente, la presidenta del tribunal, la pone a la jueza, la manda a llamar para tener una plática y durante el trayecto, de hecho, desde la casa de la jueza ya traía seguimiento por parte de la Fuerza Civil, la Policía de Seguridad Pública, la preventiva, no los policías ministeriales. Y entonces la detienen, se da a la fuga, y pongo comillas en la fuga, en una calle altamente transitada a esas horas que fue detenida. Bueno, pues ese era el pretexto legal. Pero después con la policía ministerial le hacen inclusive accionar una pistola, con lo cual tendrían algo que ya no prosperó, tendría rastros de pólvora en la mano o algo por el estilo para montarle una acusación. ¿Estoy bien? No, es la misma policía preventiva, la de seguridad pública, la que se la lleva a su cuartel, la hacen disparar ahí para que obviamente hubiera evidencia de que ella les había disparado a los policías, a estos policías preventivos, pero curiosamente, entre sus cosas, la jueza le hacen una revisión. Si todo el mundo adivina cómo se actúan los policías, le encontraron droga. O sea, ya me imagino a la jueza trayendo un arma en su maleta y trayendo drogas. Bueno, el caso es que no prospera esa primera detención. La jueza viene a Ciudad de México, es pues reconocida en una sesión del Pleno en el Senado, y a la mañana siguiente la vuelven a levantar en el vestíbulo de un hotel, y ya por lo pronto un juez de control en Veracruz le dicta cuando menos un año de prisión. ¿Pasará un año? Usted es litigante, ¿o hay posibilidad de que esta señora salga antes de ese plazo? Ese es el modus operandi como detienen
y para que se quedara en prisión, pues había que disparar un arma y encontrarle droga. Pero bueno, ¿por qué sale en esta primera vez? Porque todos los abogados que somos legalistas y defensores en Veracruz de la legalidad, sin querer, sin ponernos de acuerdo, todos utilizamos los medios de comunicación para denunciar esta ilegalidad. Incluso yo fui uno de los que pedí juicio político contra la presidenta del tribunal precisamente por esta sumisión, y afortunadamente ya la secundaron un diputado federal de acá de Veracruz que también pidió que se inicie este juicio contra la presidenta del tribunal. Por eso dijo, ese señalamiento no prosperó y viene el segundo, en que según el gobernador, la juez se dio a la fuga cuando estaba aquí en la ciudad capital a la vista de todo mundo. Y en un hotel, si lo hubieran agarrado en un paraje solitario, tal vez pensaríamos que se había dado a la fuga, pero sí, fue una detención ilegal, por supuesto. Como no funcionó, y cuando yo hablaba al inicio de que quienes están al frente de Fiscalía y Poder Judicial no tienen ni la más mínima idea de lo que es el sistema penal acusatorio, pues les arman una carpeta contra la fe pública, les arman otro delito, tráfico de influencias. Sí, eso por la sentencia que le abría la reja, digamos, a un hombre acusado de asesinato. ¿Hay posibilidad de que la jueza Angélica Sánchez salga de prisión y sortee su proceso en libertad antes de que se cumpla el año de plazo que le fijó un juez de control? Todas las posibilidades de que ella salga de libertad, enfrente el proceso en libertad, absolutamente todas, así lo dirá, se lo aseguro, el Poder Judicial Federal. Solo porque ser una instancia federal, porque en la local, por lo visto, no tendría la menor esperanza por el sometimiento, digamos, de muchos jueces a los designios del gobernador. ¿Estoy bien? Está bien, porque si dependiéramos ella de la voluntad del Tribunal Superior de Justicia, por supuesto que ratificaría este auto de vinculación que le dictaron. Yo le pido que se mantenga en su lugar allá en el hermoso puerto de Veracruz y continuemos la conversación para la emisión de mañana, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Tomás Mundo. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.